Este es un espacio donde intentamos develar luz a través de imágenes y pautas arquetipales. Es una mirada en la cual no apreciamos la astrología como una cuestión unilateral o monosémica, sino como una matriz dinámica, expansiva, a través de la cual también podremos desplegarnos si nos permitimos la hondura, no desde una perspectiva lineal, fija. Esto es quizá una invitación a comenzar a apreciarnos desde una concavidad capaz de alojar todos nuestros gradientes. Cierra los ojos, disfruta de este viaje de la conciencia y sobre todo siente lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cado y le estoy dando la bienvenida una semana más aquí. En este caso para hablar de la energía astrológica de la semana del 16 al 22 de septiembre y sobre todo del eclipse penumbral de luna en Piscis, que muchísimos me han preguntado desde que en episodios pasados he mencionado que estábamos en la temporada de eclipses. Les doy las gracias a todos los que han escuchado los episodios anteriores, a todos los que se han suscrito. Si todavía no te has suscrito al podcast y lo estás escuchando, lo mismo en YouTube, en Spotify, que en Apple Podcast, puedes suscribirte. De esa manera te va a avisar cuando hay un nuevo episodio, que generalmente son todos los lunes a partir de las 7 de la mañana en esta nueva temporada que tenemos por aquí. Lo pueden escuchar en Apple Podcast, que es donde más nos escuchan, y si lo oyes desde ahí, puedes dejarnos un review, 5 estrellitas, que un review es una especie de comentario. También de la misma manera en Spotify, quien también soporta video ahora, esta plataforma. Así que puedes dejarme por allá tu suscripción y también un mensaje, calificar el podcast con 5 estrellitas, y de la misma manera si nos escuchas en YouTube puedes dejarme un comentario por allá de qué te parece cada episodio, compartirme tus insights y todo lo que tú necesites. También estoy en las redes sociales como @lidacao con Y o @losastrosusurra. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sin más dilación del eclipse parcial de luna en Piscis, que va a ocurrir para la ciudad donde me encuentro el día 17 de septiembre, pero hay muchos lugares que va a ocurrir el día 18 de septiembre. Así que bueno, hace tiempo decirles que no sucede un eclipse en este signo. Por tanto, habrá una movilización en el axis Piscis-Virgo. Es una super luna, una luna llena, así que yo los invito a buscar episodios anteriores donde nosotros hemos hablado de los eclipses para que entiendan algunas cosas más técnicas de este tipo de evento astronómico y de qué se trata o de qué podría tratarse la astrología relacionada con estos eventos. Como les decía, es de luna llena y podemos estar emocionales, con insomnio. Hay a quien las lunaciones no les influyen mucho, ¿no? Sobre todo en lo corporal, pero si tienes mayor sensibilidad a esto, tal vez entonces puedas sentirte cansado, con insomnio. Yo, por ejemplo, a veces sé cuando viene una luna llena porque hay determinados plenilunios que me hacen sentirme así como cansada y sobre todo mucho insomnio. Entonces coincide, o sea, hay una sincronía entre este insomnio y las lunas llenas. Con este tipo de plenilunios hay situaciones que se clarifican o que se ponen en la mesa. Podemos sentir emociones a flor de piel, pero coincido en que efectivamente hay una movilización de la energía y en el caso de los eclipses hay una circulación que tal vez deba permitirse y una actualización también. Mucho más si tenemos a uno de los planetas regentes del signo de Piscis, donde va a ocurrir el eclipse, en Géminis, donde también está haciendo una T cuadrada. Se trata de Júpiter con ambas luminarias en el momento de este fenómeno. Entre otras cuestiones, como por ejemplo que sucede en conjunción al planeta Neptuno, que es el otro regente de Piscis. Así que sobre toda esta gran trama estaremos conversando por aquí. En las lunas llenas algo se tensa. A mí me da la sensación de que debemos lidiar con lo que se presenta, que por supuesto será interno o que en dependencia de donde están ubicados esos dos signos, Virgo, Piscis, en nuestra propia carta natal, ahí tal vez haya una reactualización y sea un axis para observar y valorar desde el punto de vista astrológico qué han pasado justo en el grado donde va a ocurrir este eclipse, que es en el 25 de Piscis, y posteriormente qué se irá reactualizando ahí en ese grado. Yo creo que quizás se trate de permitir o de gestar cierto movimiento. En este eclipse
es bueno pensar en un primer lugar, para tratar de ir desplegando todo esto, ¿dónde estoy poniendo mi energía? Porque Piscis es un poco complicado de hablar en el sentido de que se trata de una energía, como todos los signos, ¿no? Pero aquí hay una energía, la energía de la no forma, de poder imbricarse con todo y con todos. Podemos ir pensando con qué nos estamos identificando, que quizás ya deba empezar a ordenarse diferente, como mismo hemos conversado en episodios anteriores, o qué máscaras no nos está tal vez permitiendo hacerlo. Interiormente siento la confianza, es posible, pero este Júpiter, regente de Piscis, está en una T cuadrada. Como yo les decía, Mercurio está en oposición a Saturno. Saturno es un planeta que también está transitando por el signo de Piscis. Entonces, yo viendo por primera vez cuando vi la carta que se levanta para este eclipse, justo en el momento en que ocurre, me vino a la mente conversarles a ustedes, hablarles de algo que yo he dicho indistintamente por acá, pero se trata de ese movimiento o el pensamiento circular. Yo estoy recordando una frase de Epicuro que hace poco puse en mis historias y decía que llegará un momento en que creas que todo ha terminado y este solo será el principio. Yo creo que esto también se trata un poco de este pensamiento circular, mandálico, así como es el zodiaco mismo, ¿no? Yo podría decir que se trataría de un pensamiento zodiacal, ya si lo llevamos a términos astrológicos, donde todo está en constante relación. Y yo creo que de esto se trata un poco la energía pisciana, signo protagonista de este eclipse. Desde nuestra mente racional, ordenadora, nosotros podemos estar registrando todo este eclipse como un final. Pero a mí me gustaría que ustedes abrieran paso y entendieran que no existe un final total. Si no, podríamos hablar en el mejor de los casos de un cierre, de algo que se gesta, que permite o es una puerta para que advenga lo nuevo, que sea como una entrada. Y lo pisciano a veces tiende a cerrar para luego abrir, aunque sea inconscientemente. Vamos a recordar que esto es solo una apreciación, porque nuestra alma puede llegar a unos niveles que no somos capaces de comprender desde esta lógica. Cuando nosotros vamos incorporando otra información, por ejemplo, esta de la cual aquí hablamos, o cualquier otra, se gesta un movimiento interno también. Se altera el sistema. Por ejemplo, un cabalista del siglo XIII, Abulafia, ya hablaba de este pensamiento circular, no de esta manera, sino bien resumido, pero bueno, ya se estaba hablando de esto desde la mística hebrea. En un círculo no existe la diferencia, ni lo bueno ni lo malo, lo inferior, superior, y creo que este eclipse nos convoca a comenzar a apreciar los fenómenos así, porque precisamente lo pisciano, ya les comentaba, tiene un poco de ello. Y para la conciencia, para nuestro psiquismo, será difícil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar que debemos ir de un punto A a un punto B, o que las cosas se trata de esto o esto, muy mecánicamente. Y cuando comenzamos a encontrarnos en situaciones donde nos da la sensación que ya estuvimos ahí, o de que me está sucediendo lo mismo, o que por qué si ya yo pasé esta etapa me encuentro con ciertas situaciones, a veces puede aparecer la duda, la frustración. Y yo creo que un poco la energía de este eclipse está relacionada con apreciar la vida desde esa circularidad que yo les comentaba. Piscis tiene que ver con la empatía. Seguramente ustedes han escuchado, se escuchan tal vez otros espacios de astrología y tal, que tiene que ver con la empatía, pero también con qué estamos resonando y con qué no. Y qué estamos dejando entrar sin darnos cuenta. Porque se asocia también a lo que no tiene borde, a una porosidad. Entonces creo que es buena época para apreciar que estamos dejando entrar a nuestro sistema o a qué no le estamos permitiendo la entrada. No solo hablo de personas o de hechos concretos o situaciones, que es posible que también, sino cómo estamos percibiendo la realidad, qué pensamientos o diálogos internos estamos teniendo, o cuáles necesitamos quizás hacerle un poco de espacio, permitirles fluir a través de nosotros. En Piscis suele haber una dificultad
para organizarse psicológicamente porque es una energía capaz de identificarse a otros niveles con, dígase, contexto, personas y no necesariamente desde las palabras. Entonces, desde este eclipse, yo creo que se nos propone no solo un encuentro con todo esto, sino con comenzar o intentar ir al encuentro de una especie de orden con lo sutil. Por ejemplo, si tengo un sueño, aquello que llamamos presentimiento, intuición, pues tratar de llevarlo a la materia, materializarlo en nuestras vidas y ver poco a poco, intentar dilucidar qué nos está aportando esa experiencia. Por supuesto, habrá que ver todo esto y llevarlo a nuestra propia cartografía natal. Pero bueno, aquí estamos hablando de una manera muy general. Yo creo que también con este eclipse estamos llamados a concretar, porque no podemos hablar solo de Piscis. Vamos a recordar que frente a este signo está también Virgo y que en este momento también Saturno está transitando por Piscis, como yo les decía anteriormente. Y Neptuno, uno de sus planetas regentes, está acabando ciclo aquí. Y se trata de que ha recorrido ya los 12 signos. Piscis es en un orden esquemático como el signo número 12, el último signo, que cierra de alguna manera. Entonces Neptuno está retrógrado también en el momento del eclipse, acá en este signo donde está terminando tránsito. Entonces yo pienso que tal vez la duda sea parte de esta época, o sea, que no seamos aún capaces de dilucidar desde lo racional qué está pasando. Por eso hay que apelar a otro orden de conciencia. Así yo les hablaba de estos sueños o de las meditaciones, en el caso de alguien que realice las meditaciones. Pensar y ver qué se nos está revelando. Por ejemplo, en también espacios de soledad o de lectura, o simplemente durante esos insights, cuando uno está solo, esas pequeñas revelaciones que a veces uno no le hace caso, porque por ejemplo a veces, no sé si a usted le pasa, pero en movimientos o en situaciones cotidianas, por ejemplo manejando, cocinando, o si estamos, no sé, en una playa o en una piscina, y les pongo estos ejemplos porque se trata en el caso de agua, que es una cosa muy pisciana, o tal vez bañándonos, analizar en esos pequeños momentos qué nos está llegando ahí, esos pequeños aha moments que se le dicen, esas cosas que tú dices, sí, esto, y que tienes como ese feeling que muchas veces lo dejamos ahí y no lo analizamos, pero bueno, sería, yo creo, propicio comenzar a mirar, a ver qué nos está llegando, a intentar comprender, aunque ya les digo, es difícil comprender la energía de los eclipses en el momento y es difícil también cuando se trata de un eclipse en Piscis. Yo creo que ahora nuestro reto mayor será ordenar toda esta información que nos llega desde lo sutil hasta desde lo más concreto que hacemos día a día, porque yo creo que este eclipse nos trae la importancia de hacer alma, de entender lo sutil, pero sobre todo cómo estamos drenando esa información que a veces nos viene de universos superiores para llevarlo a la materia. Cuando hablo de la materia digo nuestro día a día. ¿Cómo lo integramos al sistema? Y todo esto será la antesala de lo que viviremos cuando los nodos, estos puntos donde pasan los eclipses, donde están cercanos a donde sucedan los eclipses, cambien de signo. Por tanto, esto será solo el preludio que nos llama a mirar lo pisciano-virginiano desde ahora, porque los nodos cambian de signos aproximadamente cada 18 meses y en enero del 2025 a julio del 2026 el nodo norte estará en el signo de Piscis, donde va a ocurrir ahora el eclipse. Por tanto, este signo será como un faro, un norte. Este año con Aries, en ese nodo norte, que es donde está actualmente, da la sensación de que, bueno, sí, estamos trabajando en nuestro yo, en temáticas relacionadas con nuestra identidad, aunque sea inconscientemente, ¿no? Pero entonces cuando pase a Piscis, es sentir que ese yo está en conexión no solamente con otros, sino con todo. O sea, empezar a vernos desde, no solo desde esa conciencia del yo individual, sino también desde una conciencia transpersonal y colectiva. Además, Neptuno, regente de Piscis, como yo les decía, que es un planeta también transpersonal, pasa a Aries luego de estar desde el 2012 en Piscis. Es decir, que viene de recorrer todas las ruedas zodiacal
Hay un punto de giro inevitable que, como todo evento que termina o ciclo que se cierra, puede generar incertidumbre o una tormenta, un caos interno que genere el paso de un estadio a otro. A veces cuando tenemos estos periodos de transiciones los registramos así como caóticos, desordenados, y eso es precisamente lo que creo que trae este evento. Un cambio de conciencia y de estadio interior que por supuesto se verá reflejado en el exterior. La última vez además que transitó Neptuno por Piscis fue entre los años 1847 y 1861, época donde hubo varias reestructuraciones a nivel mundial y fue el inicio de la llamada Revolución Industrial, el fin del sistema feudal, entre otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos remitimos a la literatura de esos años, para traerles todas esas imágenes, porque estas artes también tienen un componente Virgo-Piscis. Además de la tendencia romántica que veíamos en esa época, florece también el realismo. Pero nos encontramos, por ejemplo, con el nacimiento de autores como José Martí y también de la Avellaneda, Gertrudis Gómez de Avellaneda, con una obra profundamente neptuniana. Yo creo que habla del amor, de desamores, de las relaciones, cosas que se hizo por primera vez, sobre todo tratándose de una mujer en esa época. Yo les traigo un poema acá de la Avellaneda para que más o menos nos pongamos en contexto de cómo fluyó esta energía de Neptuno en Piscis en aquella época. Dice, lo tengo por acá, se los voy a leer. Alma noble y amante, tú, ante el trono de la infinita paternal clemencia, por la que fue mitad de tu existencia, pide piedad. Baje un rayo de luz que alumbre mi alma en este abismo de pavor profundo, hasta que pueda abandonar el mundo, la inmensa soledad. O sea, aquí se ve esa cosa neptuniana, ese dramatismo, se habla de alma, de luz, de cosas sensibles y de temáticas que hasta ese entonces no se habían abordado con mayor profundidad. Si bien ya estaba el romanticismo tocando ciertas temáticas, yo siento que para esta época de Neptuno, para este tránsito de Neptuno en Piscis, se abordó de otra manera. Por ejemplo, en Cuba tenemos el caso de José Martí, que muchos conocemos parte de su obra, pero yo encontré algo que me pareció muy Neptuno en Piscis y yo se los quise traer por acá para que pudieran ver y conectar con el espíritu de este tránsito y con el espíritu de esta época también. Dice así: cuando la luz sufre, o sea, todavía, otra vez habla el de luz, ¿no? Cuando la luz sufre, los cielos se oscurecen. Luz es una especie de espíritu que brota del sol en el cielo y de las mujeres en la tierra. Voy a contarte, oh noche, cómo a través de los aires, de las montañas, de los ríos, yo que giro a su derredor, he caído al suelo, porque yo soy el sol, pero ella es el fuego de mi fuego. O sea, esto lo escribió Martí durante este tránsito también. Es decir, como habla desde una profundidad, ¿no? Y yo los convoco a pensar a ustedes también, ¿qué hemos perdido? ¿Qué se ha diluido ahora en este paso de Neptuno por Piscis que casi acaba? ¿Qué circunstancias tan distintas, no? Estas que yo les hablaba de la Avellaneda y Martí, con todo el contexto de ahora. Pero si nos fijamos bien, hay como una esencia allí, hay una cosa que permanece también. Yo creo que en esta vuelta zodiacal de Neptuno se impone rescatar el alma, hacer contacto con ella y no permitir que la banalidad nos arrastre a estas aguas neptunianas. No olvidemos quiénes somos. Mi recomendación es que comiences, si es que aún no lo has hecho, este viaje, yo diría que de recuerdo. Nuestra Neshama, o sea, nuestra alma, ese nivel de nuestra alma, desde la Cábala, se nombra así. Y esto es algo que me dijo mi profesor de Cábala en una conversación y que le decíamos mi esposo y yo que nos había llevado al estudio de la Cábala, y era una sensación de reconexión. Lo que me ha llevado a mí, por ejemplo, a interesarme hace más de 20 años por todos estos temas. Entonces, eso me dijo mi profesor. Mi profesor me dijo, claro, es que el alma recuerda. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo aquí, y es lo que me llamó la atención, porque es algo que yo siempre digo también, que cuando hacemos una consulta de astrología, cuando indagamos en nuestra carta natal, tenemos la sensación de estar recordando algo, y es que nuestra alma
está en profundo despliegue. Entonces yo creo que este eclipse pareciera que no lo es tanto, pero yo creo que efectivamente todos nosotros estamos atravesando una gran metanoia. ¿Qué cosa es eso? Bueno, es una transformación interna que nos llevará a nosotros mismos y a la búsqueda no solo del sentido de nuestra vida, sino el sentido de la naturaleza del universo y de encontrar las soluciones en la profundidad. Y ustedes me dirán, bueno, Lida, pero ¿qué hago? No entiendo, dame soluciones concretas. Y eso es lo que pasa, que sentimos, que necesitamos una solución que nos diga, busca en ti mismo, eres fuerte, resiliente, abundante, tienes un propósito. Y eso suena lindísimo, pero mientras no lo registremos así, o sea, no lo creemos, de crear, no de creer, si no lo hacemos posible, si no ponemos nuestro clic, o sea, esta vasija que somos en esa función, pues es muy probable que no sea posible, porque primero debemos habilitar el espacio para que entre cada posibilidad. Debemos hacerlo posible, porque en potencial está, pero ¿cómo lo desplegamos? Y eso dependerá de ti mismo y de tu camino, por supuesto, y de lo que tú decidas hacer con lo que eres, de cómo escuches las voces que te hablan desde tu interior. No con las palabras literales, obviamente, sino a través de eso mismo, de lenguajes simbólicos, a través de tu propia experiencia de vida, de tu familia, de tus vínculos, de lo cotidiano, de tu intuición, de tu propia constitución física o desde la naturaleza que somos. Ese fractal del universo al final. De permitirnos poco a poco ese pensamiento circular de oscilación, que las metas no sean llegar de A hasta B, de un punto a otro. Nosotros le estamos sucediendo a la vida, aunque parezca en ocasiones que la vida no sucede a nosotros. Y es sobre esa conciencia que nos están hablando estos eclipses. Pero bueno, Lida, el eclipse, cuéntame, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, eso es pensar linealmente. Y con un eclipse, claro, algo se eclipsa, algo se desprende, se abandona. Y entre otras cosas, creo que este eclipse y lo que vendrá nos impulsan a dar las aguas del consciente e inconsciente, tocar la vida del alma para traducirla en nuestra realidad. Muchas veces esto puede estar cruzado por la confusión, el poder, luchas entre un viejo paradigma que no puede seguir siendo sostenido y lo nuevo que se impone. Y me gustaría traer el ejemplo acá de la diosa Anfitrite, que era la consorte de Neptuno, que era una diosa anterior. Se dice que es la diosa del mar tranquilo, pero se asocia también a las profundidades. Ustedes saben, Neptuno, que era Poseidón, él se enamora de esta diosa y esta se esconde en las profundidades del océano. Se dice en algunos mitos que ella huye porque él la rapta y se esconde, entonces pide ayuda a Atlas, pero entonces una criatura que era un delfín, que desde entonces se le nombra así, la encuentra y la persuade para que acepte el amor de Neptuno. Y bueno, Anfitrite es un arquetipo difícil de abordar y tiene que ver con la no forma, con la disolución paulatina de situaciones, pero profunda. Pensemos en el fondo del mar. El fondo del mar es oscuro, es misterioso. No podemos respirar ahí de la manera normal. O sea, necesitamos oxígeno para bajar ahí. Necesitamos preparar nuestro cuerpo para esas condiciones, porque no estamos llamados a vivir ahí en esas profundidades, ¿no? Hay un difícil acceso. Si se ponen a ver, también hay criaturas raras. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando la tragedia de este aparato que bajó a ver al Titanic y tal. Muchos vimos imágenes de ese fondo profundo del mar. Y yo creo que esa implosión fue, ¿no? De este aparato que bajó a ver el Titanic. Pienso que es también un poco simbólico de todo esto, ¿no? Que marcó una época y tuvo que ver también con la entrada un poco de Saturno en Piscis. Pero yo no sé si ustedes recuerdan o han visto estas imágenes del fondo marino, que es como oscuro, turbio. Incluso hay criaturas ahí que nosotros ni hemos visto, hay algunas que ni se han nombrado. Todavía es un territorio amplísimamente inexplorado por el humano. Así que bueno, pensemos en todo eso. Entonces,
Pensar también, no sé si ustedes han buceado, cuando uno bucea, ¿no? Que se siente como esa presión, y se siente como que estás descendiendo a otros niveles. Pero bueno, yo creo que es buena época para pensar hacia dónde nos está costando nadar, ¿no? Y en qué profundidades cuesta respirar. En el agua hay funciones de nuestro mismo cuerpo que no podemos hacer. O sea, nosotros cuando estamos buceando no podemos hablar ni comer. O incluso si no han buceado, cuando ustedes se sumergen en el agua, ya notamos cierto cambio de estado en nuestro cuerpo. Es la sensación de que algo que te tironea hacia abajo, una sensación de que en general el mundo también no marcha bien. No sé si a ustedes les pasa, que es una sensación de que hay cosas que no están bien. Y socialmente podemos ver personas también refugiándose en todo tipo de recursos que pueden ser no beneficiosos, u otros, por ejemplo, como la tecnología. Y bueno, será la manera de cada cual de surfear su realidad. Por eso yo les hablaba de la importancia de conectar con nuestro propósito, con la naturaleza. Y bueno, en definitiva, con nosotros mismos cultivando y ampliando nuestra vasija. Yo creo que todas estas cosas, todas esas imágenes que les puse del fondo marino, de nuestro cuerpo inmerso en agua, va a ser como imágenes que ustedes pueden desplegar desde su experiencia para poder comprender estos tránsitos que son de tanta complejidad, porque yo no creo que se pueda dilucidar fácilmente. Se trata de una cosa pisciana, ¿no? Y un signo de agua que está frente a un signo de tierra, o sea, ¿cómo vamos a hacer confluir ambos? Se me viene para este eclipse también, en relación a todo esto, la imagen de un barco como símbolo. La manera en que está construido, que precisamente es cóncava, como yo hablo en el principio de la presentación del podcast. O sea, que hay una forma que no es plana y que se necesita para sostener el barco, ¿no? En medio de todo este vaivén del mar. O sea, que para poder sortear todo ese vaivén del mar, se necesita esa concavidad. Y esa forma es la que le da la estabilidad, además de los materiales, por supuesto, con que fue construido. Y así mismo será nuestra vasija psíquica. Dependerá de cómo y con qué esté llenada o vaciada para mantener este viaje sobre el mar, el viaje de la vida, de las emociones. ¿Qué hacemos con el agua? ¿Y de qué calidad es esta agua? ¿De qué calidad es el agua que penetra en nuestras vasijas? Esa misma agua que hace flotar el barco y que le permite la travesía y fluir. Recuerda que es también capaz de hundirlo en las profundidades y de arrastrarlo, ¿no? Es la imagen de la travesía por esta vía, pero también hacia la llegada y partida de este mundo. Porque este barco con esta forma cóncava también simula el útero, pero además también me recuerda a la barca de Caronte, que era aquel barquero del inframundo que pueden buscar la historia, pero que se decía que cuando las almas desencarnaban se pasaba al inframundo y debería pagarle una moneda que se llama óbolo a Caronte para que el alma estuviera en su buen tránsito, transitar hacia donde debería ir. Incluso se dice que se le enterraba a los cadáveres con monedas en los ojos y tal. Entonces, esta misma forma cóncava nos trae al mundo, pero también nos despide, ¿no? De la manera en que vivamos y llenemos esas vasijas dependerá cómo sea nuestra travesía. La travesía en barco, que aquí yo les cuento, es como la vida misma, donde a veces se pierde el norte, se enfrentan tormentas, pero de la calidad de ese bote o de la suerte en la navegación dependerá que no zozobremos en el viaje y que lleguemos a buen puerto para luego continuar. Hay que tener buen ancla también, buen timón, buena tripulación, ¿no? Que nos ayude en todo esto, pero vamos a construirnos como un barco con el cual seamos capaces de transitar los océanos, el viaje del alma. Y ahora
recuerdo el poema Ítaca de Cavafy. Es un poema bien famoso. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero se los voy a leer por acá. Hoy hemos leído cantidad, pero bueno, y es un poema largo, bastante largo, pero bueno, les voy a leer algunas cositas y como yo sé que la mayoría de ustedes lo escuchan, creo que pueden sacarle algo de esto. Yo estoy segura que muchos de ustedes lo han escuchado porque es bastante conocido, pero yo recuerdo ahora mismo la primera vez que yo lo leí. Bueno, yo creo que no fui yo misma que lo leí, quien lo leyó. Creo que fue una profesora que lo leyó en clase o tal. Pero recuerdo haberlo oído, o sea, de escucha, no de leerlo. Pero bueno, dice así. Este poema es de 1911 de Cavafy. Dice, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pesar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás. Si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano, en que llegues con qué placer y alegría a puertos antes nunca vistos. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar ahí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Aunque la es pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Bueno, yo creo que este eclipse nos habla un poco de eso, del viaje del alma. Este eclipse pertenece al ciclo Saros 118 y el pasado eclipse de esta serie fue el 7 de septiembre de 2006. Vayan a escuchar un episodio que creo que fue el primero o el único que yo he hecho de eclipses este año, que creo que fue de marzo, porque ahí les hablo un poco sobre lo que son los ciclos Saros y tal. Igual les recomiendo escuchar todos los episodios anteriores. Pero bueno, el pasado eclipse de esta serie fue el 7 de septiembre de 2006. Así que vamos a ver en 2006 qué estábamos haciendo. Y el próximo será el 29 de septiembre de 2042. Vamos a tratar de rememorar hacia el 2006. A ver si se nos abre algo de nuestra vida. ¿Qué se cierra? ¿Qué temas se traen? Todo esto será el preludio del equinoccio de otoño también, un nuevo ciclo, cambio de temporada que comienza justo el domingo 22 con la entrada al Sol en Libra, día que también entra Venus en Escorpio, así que estaremos de eso hablando el próximo lunes. Gracias por escucharme. Los invito a seguir el podcast donde quiera que lo escuchen y a dejar un review, 5 estrellitas y a suscribirse. Les mando un abrazo grande.